Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a seguir con la temática de la genética. Entonces, la vez pasada alcanzamos a ver algo de mitosis y de ciclo celular, que era el proceso de cómo se reproduce la célula. Pero en genética no es solo mirar cómo se reproduce la célula, sino cómo nosotros vamos a poder ver esas características expresadas en nuestros hijos o qué características tienen nuestros padres y que han sido heredadas de una generación a otra. Entonces tenemos que ver el tema de la relación. Entonces vamos a tomar en cuenta qué es el ADN, que es el inicio de la guía que ustedes tienen. Y ese ADN se va a convertir en unos cromosomas, y para transformar esa información hereditaria y mirarla cómo se va a enviar, entonces tenemos que ver los genes. Y esos genes vamos a ver los alelos y la información que va a transmitir de una generación a otra. Entonces, por eso es importante la relación entre ADN, cromosomas y genes para poder determinar la herencia de las características. En esta diapositiva, entonces tenemos en el centro una imagen del ADN, cómo se conforma en un cromosoma. Entonces tenemos que el ADN está conformado por diferentes nucleótidos que forman una doble hélice. Entonces cada ADN es diferente y se encuentra dentro de cada una de las células, ya sea procariota o eucariota. Si es procariota, este ADN va a ser circular y va a estar libre dentro del citoplasma. Si es una célula eucariota, entonces va a estar dentro de la célula, específicamente dentro del núcleo, y ese ADN va a tener la capacidad de enrollarse y formar los cromosomas. Eso lo vimos que sucede en la profase, en el ciclo celular o en la mitosis. Entonces el ADN se tiene que enrollar y darle forma a los cromosomas. Tenemos que esos cromosomas, esa información hereditaria es única de cada una de las especies que habitan nuestro planeta, desde las bacterias hasta nosotros, los elefantes y demás especies. Entonces tenemos que cada especie tiene un número determinado de cromosomas y es en pares. Entonces nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, o sea 46 cromosomas. Entonces tenemos que esas características que están metidas dentro de ese ADN hacen que un ser vivo sea único. Entonces vamos a tener que todos tenemos el mismo ADN con la misma estructura, lo que cambia es la posición de cada uno de los engranajes y el número de cromosomas, y de eso salimos todos los seres vivos. Pero todos estamos hechos de lo mismo, de la misma estructura de ADN. El ADN, entonces, según ustedes lo leyeron en el texto, es una estructura conformada de una doble hélice conformada de citosina, guanina, timina y adenina. Esos cromosomas van a tener adentro unos genes que son unos fragmentos de información hereditaria que van a dar a codificar o van a hacer que se exprese cierta característica. Bueno, entonces dando continuación al tema, entonces tenemos que los cromosomas son muy parecidos. Entonces tenemos que varía es el número de cromosomas dependiendo de la especie. En el hombre tenemos 46, dividido en 23 pares. Los gatos tienen 38 cromosomas, el perro 78, la ballena 44, la vaca 70, el ratón 42. Y lo mismo las plantas. El jacinto tiene 8, la cebolla 16, el tomate 24, el maíz 20, las arvejas 14. Entonces lo que varía es el número de cromosomas, pero estamos conformadas por las mismas sustancias. Entonces, tenemos también ahí la comparación de los cromosomas humanos y los chimpancés. Tenemos que los chimpancés y los humanos tenemos el mismo número de cromosomas, lo que varía es la forma. Entonces, ellos también tienen los 23 pares de cromosomas, 22 cromosomas que van a permitir la identificación de todas las características del chimpancé y del hombre, y 2 cromosomas sexuales, que son los que van a determinar el sexo. Entonces son los cromosomas X y Y. Los cromosomas X se encuentran dentro del óvulo de las hembras, y el espermatozoide del macho es el que determina el sexo del futuro bebé. Entonces tenemos que si un óvulo
es X y llega un espermatozoide con letra X, va a dar como origen a una niña o una hembra. Entonces tenemos que si es XX es niña, si es XY sería niño o macho. Bueno, en esta diapositiva tenemos dos conceptos muy importantes, que es el fenotipo y el genotipo. Entonces, para poder determinar las características y qué es lo que se hereda a través de ese ADN, tenemos que determinar dos conceptos básicos. Entonces, una información hereditaria nos va a permitir definir qué se hereda físicamente, o sea, lo que yo puedo ver por fuera. Entonces, que yo tengo la piel clara, los ojos oscuros, mis uñas son de forma redonda, tengo el lóbulo de mi oreja pegada, tengo la nariz respingada. Si es una planta, entonces que las flores son rojas, que el tallo es largo, que las raíces son cortas, que las hojas son con el borde liso o con el borde aserrado, así como un serrucho. Entonces tenemos que el genotipo es el conjunto de genes, o sea, fragmentos de información hereditaria de ADN que hay en una célula de un organismo y que va a determinar esa característica. O sea, tenemos un montón de ADN, pero solo un fragmento pequeñito es el que me va a codificar para determinada característica. Entonces, un pedazo de ADN me va a codificar para el color de los ojos, otro fragmento me va a codificar para que el cabello sea crespo, otro fragmento de ADN para que sea bajita, otro para que sea gordita, otro para que mis cejas sean aquí separaditas y no sean pegadas, otro para el color de mi pelo, otro para el tamaño de mis pies, si es una planta entonces para el color de las flores, el tamaño y todo eso. Entonces son fragmentos de ADN que codifican específicamente para una característica. Y el fenotipo entonces es la característica que se va a expresar. Entonces el color de mis ojos, el cabello y las cejas, los ojos, todas las características que yo pueda ver. Entonces, genotipo es el fragmento de ADN que me va a codificar para esa característica, es decir, para el fenotipo. Entonces, genotipo, fragmento de ADN, fenotipo, característica que yo puedo ver. Entonces, cuando yo veo la imagen que está a la izquierda, que hay dos Supermanes, a simple vista yo puedo encontrar las diferencias. Entonces, que uno es moreno, que el otro es alto, que uno es blanco, que uno es chiquito, que el otro es más grande, el color de los ojos, el bigote, son todas las características que yo puedo diferenciar. Pero para poderlo diferenciar tengo que tener en cuenta los dos conceptos. Genotipo, entonces la manifestación genética, o sea, el fragmento de ADN que codifica para la característica, y el fenotipo es la característica externa que yo puedo ver. Entonces, en la parte de abajo, entonces, digamos, yo ahí veo muchos bebés y todos tienen el color de piel diferente. Entonces, ese sería el fenotipo. También puedo ver el fenotipo, los diferentes colores de ojos, los diferentes tipos de oídos, el diferente tipo de cabello, los dos tigres, uno blanco y uno normal. El blanco se llama albino y el otro es el normal. Y la parte de genotipo sería la estructura genética, o sea, lo que está al lado izquierdo de la imagen. Entonces tengo que tener claro qué es. Genotipo es el fragmento de ADN que codifica una característica y el fenotipo es la característica que yo puedo ver. Bueno, entonces ya vamos a ingresar a qué es la genética. Entonces la genética y quién es el responsable de ella. Entonces, la parte de la genética es responsabilidad netamente del hombre, del estudio de ella, porque desde que se descubrió la hebra del ADN, todos los avances genéticos han podido avanzar increíblemente. Entonces, ahí hay una caricatura en la cual dice, y pueden hacer que una abeja sea igual a otra, ¿se imaginan? Entonces, la parte de la genética ha tenido un gran boom en cuanto a la clonación de especies. Tengan en cuenta que esa clonación de especies es sacar una especie idéntica a la
que le dio origen, como decir una mitosis, pero ya en un organismo completo. Entonces, sacar algo idéntico. Entonces, las ovejas fue uno de los primeros seres vivos que clonaron a nivel mundial. Entonces, en sí, ¿qué es la genética? La genética es una rama de la biología que estudia la herencia biológica. Gen es llegar a ser. Entonces, esa herencia biológica es lo que se va a pasar de una generación a otra en cuanto a características heredadas, o sea, a partir de la reproducción sexual del individuo. Entonces, esta área de las ciencias, esta rama de la biología, analiza las similitudes y diferencias entre los diferentes seres vivos. En especial se enfoca mucho a la genética humana porque a través de los estudios genéticos se está ayudando a mirar las diferentes enfermedades que afectan al hombre y cómo podemos detenerlas, así como uno de los grandes sueños a nivel de la humanidad desde hace miles de años, que es la vida eterna o el no envejecer, el no padecer de un cáncer, el no estar predispuestos a determinadas enfermedades. Entonces, ¿cómo transmitimos esa información de una generación a otra? Bueno, en esta diapositiva entonces tenemos la estructura básica y fundamental que permite la herencia de los caracteres, que es el ADN. Entonces, según la lectura que ustedes tienen, ese ADN tiene una estructura básica. La estructura básica en la cual se forma la hebra, que está formada por los fosfatos o fósforo, y los carbohidratos, que es la desoxirribosa. Y aparte están las bases nitrogenadas, que son la combinación de ellas las que nos va a llevar a cabo la información hereditaria, que está conformada por las purinas, es decir, la adenina y la guanina, y las pirimidinas, la timina y la citosina. Cabe aclarar que este ADN es como un rompecabezas que se unen las piezas perfectamente para que sea totalmente helicoidal. Entonces tenemos que la adenina siempre se va a unir con la timina y la citosina con la guanina. Siempre va a ser de esta manera. No puede haber otro tipo de uniones debido a que no se formarían los enlaces para la formación, y cuando hay variaciones en esta cadena se forman las mutaciones y alteraciones hereditarias. Bueno, entonces ese ADN del que hablábamos antes está presente en las células. ¿Cómo lo vimos en la mitosis? Entonces tenemos que ese ADN se encuentra libre nadando dentro del núcleo. Cuando ya va a ser el momento de reproducirse, ese ADN se tiene que duplicar, o sea, hacer una copia perfecta. Y después de que están hechas las dos copias, o sea, son idénticas, entonces se tiene que enrollar ese ADN. ¿De qué manera? Ese ADN tiene la capacidad de enrollarse como un cable de teléfono, ayudado de unas proteínas. Entonces, permite que primero se enrolle esa hebra como el cable del teléfono, muy enrollado, y luego esas mismas histonas vuelven y lo reacomodan dando forma a los cromosomas en forma de X. ¿Listo? Entonces, ese proceso de duplicación y de condensación del cromosoma se hace dentro de la profase, en la mitosis y en la meiosis. ¿Listo? Entonces, todas las células entonces tienen ese material hereditario y están condensados. Entonces, en la parte de arriba de la diapositiva, arriba de mi cabeza, entonces tenemos un cariotipo. El cariotipo, este cariotipo es humano, ¿no? Entonces, ese cariotipo lo que nos muestra es los cromosomas humanos. Entonces, esos 46 cromosomas que están regados dentro del núcleo, ahí los sacaron del núcleo y los pusieron y los acomodaron en parejas para ver los pares de cromosomas. Entonces, en total hay 46. De ellos, 25 pares, son 22 pares, diré, son parejas y son homólogos, son idénticos. Uno es de origen de su madre y otro es de origen del padre.
Y tenemos el otro par, que es el par de cromosomas número 23, que es el sexual, y en ese caso tendríamos que el cariotipo que está en la imagen aquí encima de mi cabeza es de un niño. ¿Por qué es de un niño? Porque tiene un cromosoma X aportado por su mamá y un cromosoma Y aportado por su papá. XY es macho o niño y XX sería hembra. Bueno, entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos un cromosoma y dentro de los cromosomas tenemos unos fragmentos de ADN que nos van a codificar un gen. Entonces, ¿qué es un gen? Entonces tenemos que los genes o el gen es la unidad fundamental de la herencia. Es la unidad que nos va a codificar una característica genética. Por eso en los conceptos anteriores yo les hablaba de genotipo. Es porque viene de la palabra gen, que es la unidad de información. Aparte, ese gen va a codificar para esa característica, pero ese gen va a tener unos alelos. ¿Qué son los alelos? Entonces son las alternativas de que se exprese ese gen que va a codificar para una característica. Entonces tenemos que un gen puede ser el de, como ven en la imagen de arriba de mi cabeza, el color de ojos, oscuros o claros. Entonces el gen sería color de ojos y el alelo sería ojos claros o ojos oscuros. ¿Listo? Entonces, para el caso de los gaticos, el gen sería color del pelaje y el alelo sería pelo blanco o pelo oscuro o castaño o pardo. ¿Listo? Entonces el gen es la característica que me va a expresar y el alelo el tipo de característica que se va a expresar. Entonces, otro ejemplo, color de cabello, ese sería el gen. El alelo sería claro o oscuro. En estatura, entonces gen, estatura, y los alelos sería alto o bajito. ¿Listo? Si es una planta, color de las flores, entonces ese sería el gen, el color de las flores. Y el alelo sería rosado y blanco o amarillo, dependiendo del color. Entonces, como nosotros tenemos muchísimas características de cómo se expresan, ya sea a nivel físico o a nivel funcional, porque digamos, muchos genes pueden decir el tipo de célula, si va a acumular grasa o no, y no lo podemos ver, entonces hay determinadas características que son internas y no las podemos identificar, pero las externas sí, por eso en genética se trabaja con el fenotipo, con las características que son visibles a simple vista. Entonces tenemos que los genes, como son fragmentos de ADN y todo el cromosoma está hecho de ADN, ¿cierto? Entonces tenemos que en un mismo cromosoma pueden haber muchísimos genes para diferentes características. Entonces en un mismo par de cromosomas puede haber color de ojos, estatura, si va a sufrir de la sangre, si va a ser diabético, si va a ser enano, si va a ser alto, el cabello va a ser grueso, delgado, oscuro, todas las características porque son fragmentos. Entonces esos cromosomas tienen los genes en la misma ubicación. Entonces en el par de cromosomas uno va a ser el de su papá y uno va a ser el de su mamá, pero se va a expresar más uno que el otro. Por eso es que ustedes se parecen en algunas características más a uno de sus dos papás y si no se parecen a ninguno de los dos, se parecen más a sus abuelitos. Entonces, volvemos a la diapositiva anterior. Entonces, los alelos son las manifestaciones de un mismo gen. Entonces, gen, color de ojos, alelos, color de ojos oscuros o de ojos claros. En los conejos, que hay ahí unos ejemplos. Entonces, el gen sería el color del pelaje y los alelos sería de un solo tono y manchaditos. Otros gen y alelos de conejos. Orejas largas, orejas cortas,
Entonces el gen es el largo de las orejas y los alelos orejas cortas o orejas largas. O gen, color de la colita. Entonces la colita negra o blanca. ¿Listo? Entonces tenemos esas características. Bueno, y por último tenemos pues la expresión de los alelos. Entonces, como existe un par de cromosomas, lo que les decía es que se puede expresar una característica así u otra, ¿no? Entonces, cuando los alelos son iguales, o sea, idénticos, son homocigotos. Entonces, si ambos papás tienen el color de ojos azules, entonces va a ser homocigoto, y si ambos tienen los ojos negros, ambos van a ser homocigotos. Pero cuando un cromosoma tiene una característica dominante y una recesiva, o están ambos, se van a llamar heterocigotos. Entonces, homo es cuando son iguales y hetero cuando son diferentes. Homo igual, hetero diferente. Entonces, homocigoto, mismo carácter, heterocigoto, diferente carácter. Y no es solo el carácter, es la expresión alélica. O sea, es lo que se va a expresar. Entonces, si ambos cromosomas tienen color de ojos azules, el bebé va a tener ojos azules. Si ambos cromosomas tienen ojos oscuros y son homocigotos, ese niño va a tener ojos oscuros. Cuando son heterocigotos, entonces se va a expresar la característica dominante. ¿Cuál va a ser la característica dominante en el ejemplo que se encuentra en la diapositiva? ¿Qué es más común ver en nuestra sociedad? ¿Gente con ojos oscuros o gente con ojos claros? Por lo general es ojos oscuros porque el oscuro domina sobre el claro. Entonces ese es heterocigoto, va a tener ambos genes, esa persona, presentes en su interior y en sus células, pero va a tener ojos oscuros. Ese caso se da en mi familia. Mi papá es de ojos claros, mi mamá es de ojos oscuros, yo soy de ojos oscuros. Y mi hermano sí tiene los ojos claros. ¿Por qué? Porque la mamá de él sí tenía los ojos claros. Entonces el ADN de la mamá con el ADN de mi papá se juntó y permitió que mi hermano fuera homocigoto y tuviera ojos claros. Entonces, para representar esto escrito, porque no podemos estar dibujando los cromosomas y dibujándole las letricas, entonces la expresión de los alelos se da con letras del abecedario, con la letra que ustedes quieran. Entonces, ejemplo, el gen de color de ojos. En el ejemplo que tenemos es la letra A. Entonces, el gen de color de ojos es la letra A. Y a cada alelo del gen se le va a dar una letra diferente. Entonces, dependiendo de la relación que se dé. Entonces, habíamos dicho que en los ojos el negro es dominante. Entonces, al ser dominante, siempre tengo que poner la letra mayúscula A mayúscula en ambos cromosomas. O sea, sería homocigoto A mayúscula A mayúscula. Cuando es heterocigoto, entonces se expresaría el color de ojos oscuros y sería A mayúscula A minúscula. Y homocigoto recesivo sería cuando se expresa de color de ojos claros y se representaría A minúscula A minúscula. Si hacemos otros ejemplos, me toca verbal porque no lo puedo escribir, ni tengo tablero para poderlo hacer. Entonces, digamos, cabello rizado. Entonces, el gen sería la C de cabello y los alelos serían entonces rizado es dominante sobre el liso. Entonces, en homocigoto sería C mayúscula y la persona sería de cabello rizado. En heterocigoto tendríamos C mayúscula, C minúscula y esa persona tendría cabello rizado porque el rizado domina sobre el liso. Y en homocigoto tendríamos C minúscula y sería de cabello liso. Otro ejemplo, estatura.
no mentiras, hagámoslo con color de cabello. Entonces, con la letra D. Cualquier letra que ustedes quieran del abecedario, no importa. Entonces tenemos la letra D. Entonces, el gen sería color del cabello y se expresaría con la letra D. Entonces, homocigoto sería D mayúscula, ambas mayúsculas, y se expresaría de color oscuro. En heterocigoto tendríamos D mayúscula, D minúscula, y tendría el cabello oscuro. Y en el último caso de homocigoto tendríamos D minúscula, o sea, recesivo, porque es minúscula, y tendría el color de cabello claro. Entonces, como les explicaba en la diapositiva anterior, entonces tenemos una dominancia y una recesividad. ¿Qué quiere decir eso? Dominante es la característica que más se repite y recesivo es la que menos se repite. Entonces, cuando los dos alelos son homólogos, siempre se expresará el alelo dominante. O sea, siempre se va a expresar el dominante. En el caso que hemos venido trabajando en las últimas diapositivas es el color de ojos. Entonces, el color dominante de ojos es ojos oscuros. Si hablamos de cabello, el cabello es oscuro. Si hablamos de color del cabello, también es oscuro. El tono de piel también es oscuro. Entonces, es la mayor cantidad de personas que tenemos en más se repite esas características. Y el que no se va a repetir es el alelo recesivo. O sea, el que menos se repite, o sea, ojos claros, cabello liso, piel blanca. Entonces, a eso se refiere la dominancia y la recesividad. Tengan en cuenta que la dominancia siempre se va a escribir la letra en mayúsculas y la recesividad la letra en minúsculas. Bueno chicos, entonces la actividad de esta semana está acompañada de dos videos, uno de YouTube y este donde yo hice la explicación. Entonces, en la primera parte vamos a tener una lectura de una breve historia de qué es el ADN y cómo se descubrió. Y tienen que contestar 4 preguntas basadas en ese texto. Después deben ver el video que se encuentra en YouTube y también en el muro de Edmodo, en donde se explica pues qué es el ADN y cuál es su estructura. Entonces, después de ver el video también va a estar una lectura sobre el ADN dentro de la guía. El siguiente punto es hacer un dibujo de la estructura del ADN y en donde ustedes ubiquen cada una de sus partes, la citosina, la guanina, la adenina, el fosfato y la ribosa, la desoxirribosa, el azúcar que contiene el ADN. Ya después viene una parte en donde están los conceptos escritos de qué es genotipo, fenotipo, dominante, recesivo, homocigoto, heterocigoto, que fueron los conceptos que vimos en la explicación de este video. Entonces deben escribir esos conceptos en sus cuadernos para que repitiéndolos se nos grabe. Después viene un punto en donde ustedes deben escribir si lo que hay ahí es un genotipo o un fenotipo. Les recuerdo, genotipo es el fragmento de ADN que codifica para una característica. ¿Y cómo lo representamos en genética? Con las letras del abecedario. Y el fenotipo son las características que yo puedo identificar a simple vista. Entonces ahí hay una lista de genotipos y fenotipos y ustedes tienen que escribir enfrente si es un genotipo o un fenotipo. Después vamos a aplicar los genotipos y fenotipos y alelos en un ejercicio con cucarrones. Entonces va a aparecer la imagen de un cucarrón. En esa imagen ustedes tienen que decir cuál va a ser el gen. Entonces pueden escoger cualquiera de las características que tengan esos individuos. Entonces, por ejemplo, ahí se ve una imagen de un cucarrón grande y gordito y uno flaco y chiquito. Entonces, una característica del gen sería el tamaño del cuerpo, los alelos serían que sería grande y pequeño, el gen que se va a expresar con la letra G, lo puse yo, y entonces si es los alelos homocigotos y heterocigotos los voy a expresar con letras mayúsculas para dominantes
y minúsculas para recesivos. Y en el último punto tenemos una lista de características, entonces necesito que se miren a ustedes mismos, identifiquen cuál es su color de ojos, tipo de cabello, si tienen el lóbulo pegado o despegado. Si está pegado es como el mío, aquí se ve que se ve pegado, hay otras personas que lo tienen más abierto. Si la nariz es ancha, si la nariz es delgada, diferentes características. Esas características también se las tienen que mirar a sus papás y hacer una lista. Con eso vamos a trabajar después de vacaciones. Entonces, esta guía corresponde a 2 semanas porque está un poquito larguita y yo sé que se van a enredar. Entonces necesito que me hagan preguntas en el muro debajo de este video para poderles contestar. Si es necesario, yo cojo una hojita, cojo mi celular y grabo varios ejemplos de qué genotipo y fenotipo para que lo puedan entender, porque aquí es con una imagen. Entonces, si ustedes lo creen necesario y si ustedes me preguntan, yo con mucho gusto vuelvo y explico esa parte. Feliz semana, que les rinda mucho y espero que trabajen juiciosos. El periodo se termina el 12 de junio, o sea, esta es la última guía que vamos a trabajar y las recuperaciones son del 6 al 16 de julio. Espero que ninguno se quede. Hay unos muy juiciosos, hay otros que no han aparecido, pero de todas formas espero que se adelanten. Feliz semana para todos.